Hola a todos, mi nombre es Daz y ella es mi madre, Fina, y estamos aquí para iniciar nuestro proyecto de video reacciones con Ruby. Yo ya vi todo Ruby, voy a la par. Mi madre, ahorita que estábamos empezando la grabación, me dice, son las de los colores. Y yo, ¿eh? Y ella dice, sí, me enseñaste no sé qué. Y yo, ya lo vimos. Y me dice, sí, que no sé qué yo. Y fue un pequeño momento de tensión donde, dime si lo vimos o no lo vimos. Y ya me aclaró después de batallar un poco que vimos un video. Al parecer el Red Trailer ya lo vio, solo ha visto eso. Y pues ahora la intención es que podamos ver todo Ruby y pues que ella pueda darnos su punto de vista y pues yo el mío, que ya la vi. Eh, Antes de que empecemos, Ruby es una serie web, así se le conoce porque no se transmite en ningún otro lado, es decir, no sale en televisión, no sale en cines, no sale en una página web. Fue creada por alguien que se llamaba Montion, espero haberlo pronunciado bien, si no disculpen, que era una... Sí, ya falleció. Él era un artista digital que se hizo famoso por agarrar ciertos personajes de varios videojuegos y hacer videos de esos personajes peleando, incluso crear una mini historia con ellos. Entonces, tarde o temprano una compañía lo pescó, Rooster Teeth, y le ayudaron a crear su propio show, ya no que fuera con personajes de otros lados que la agarrara prestado, sino él crear sus propios personajes, crear su propia historia. Y de esa idea de él surgió Ruby. A mí me gusta mucho Ruby porque creo que generar un universo desde cero es muy complicado. O sea, por ejemplo, si tú piensas en Tolkien, a lo mejor se basó en muchas cosas para crear todo lo que es el Señor de los Anillos. Pero crear todo el universo que creó del Señor de los Anillos él solo es un gran trabajo. George R.R. Martin de Guerra de Tronos igual, o sea, creó un universo enorme. Y a lo mejor Montion no está al nivel, dependerá de la opinión de cada quien, pero aún así ha creado un universo muy, muy interesante. Aparte de que le invirtió junto con la compañía en complementar mucho por el nivel del diseño de los personajes, el diseño de las armas que usan, la historia del universo donde viven. Creo, no estoy seguro, que Monty incluso participó en el diseño de la ropa, en el diseño de las armas a nivel de ingeniería. Se creó música original muy buena, tiene muy buena música para la serie. Entonces, hasta donde yo sé, Monty estaba muy metido en todos los aspectos, la compañía le dio mucha confianza, entonces está muy padre cómo se manejó todo. Otra cosa es que cada personaje de Ruby está basado por lo regular en un personaje de cuentos infantiles. Y a veces cuando la gente hace reacción, normalmente se hace el juego de que la persona que está viéndola identifique en qué personaje está basado cada personaje que está viendo. A ver, saber si tú logras hacerlo. La inspiración viene de cuentos infantiles, mitología griega, o algunos otros cómics similares. Eso no sabía. ¿Que estaba basado en eso? Sí. Bueno, ahora lo sabes. No. Y bueno, después de tanta palabrería, pues sí, espero que te interese. Sí. Pero bueno, después de tanta palabrería, vamos a empezar con el Red Trailer. Los colores. Y muy la música, ¿verdad? A mí me gusta mucho la música que usan en toda la serie. ¿Quién canta? Ahorita te digo. Más que déjate, le cambio los subtítulos que están en inglés.
igual presta atención a la letra, ahora que sí ya te puse los subtítulos adecuados, porque a veces te da información de los personajes la letra. Son muchas parejas solas. Creen que va a ser muy fácil, no. Algo que me gustó mucho del personaje de ella es que no es tan común ver en animes, videojuegos, películas que un personaje use una guadaña. Y eso me hace muy chido. A mí me gusta la cruz que trae la cintura. ¿El cinturón que trae? ¿La cintura? La cruz. Ah, la cruz. Para hacer todas. ¿Cuánto no te tardaron? Ah, tú dices los animadores. Animales. No, pues sí. Y ahorita, si te parece bien buena la animación, a medida que van pasando más capítulos de la serie, se vuelve todavía mucho mejor. Avanza muchísimo el nivel de animación. Acevedo tiene el rojo. Acevedo. ¿Hasta el qué? Bueno. Ah, los rojizos. Cabello. Sí. Te vaya se ve. Mucha sangre. Bueno, en sí la sangre no se ve de verdad, pero lo intuimos. Que todo lo mata. Y pues ese sería el Red Trailer. Ahora, ya que lo vimos, mi duda sería, ¿tienes idea en qué personaje de cuentos, mitología o similar está basado el personaje de ella? Cabello roja. Sí, está muy obvio el personaje de ella, pero pues vamos a ver cómo está con los demás. A veces Igualmente, bueno, ya les había comentado, este ya lo había visto ella, es el único que ha visto, entonces ahora vámonos con los siguientes. Ok, ahora vamos con el White Trailer. La mayoría de las veces que alguien hace reacción a esto, veo que siempre el texto este se lo saltan porque pasa muy rápido y no se toman el momento de ponerle pause. Pero aquí sí lo vamos a hacer, para que puedas leerlo. Sí, todo el mundo tenemos derecho a rastrear. Okay. Bueno, este es el White Trailer. Esa parte me gusta. Ok. Va a cantar. Uh-huh. Aquí se canta. En realidad es quien canta. Es cierto, me habías preguntado. Hasta donde yo sé, toda la música es interpretada
por una chica que en ese momento tenía 14 años, si no me equivoco, cuando inició el proyecto. Y creo que la música en sí y las letras las generan entre ella y su papá. Ella se llama Casey Lee Williams. No me acuerdo el nombre del señor. No, americana. Es que en sí, RWBY no es un proyecto japonés. Monty Oum, hasta donde yo sé si era asiático, digo, tenía rasgos asiáticos, no estoy seguro de dónde, pero el proyecto es totalmente generado en Estados Unidos. Ajá. O sea, incluso hay quien se refiere a RWBY como un anime, y hay mucha gente a la que le molesta eso, porque no es japonés. No lo consideré anime. Porque no es japonés. Pero pues sí, mucho de lo que... del humor, del diseño, de todo, pues sí es muy animesco. Como que solo me cantó un chiste. Estaba imaginando que Quizás sí, quizás no. A lo mejor se estaba acordando. Acordando de algo. Estaba blanca. De hecho, al principio te dijeron su nombre. No sé si presté atención, pero al principio te dijeron su nombre. Pero bueno, sí hay un... Ah, ¿tú piensas que está basada en Blancanieves? Hazte cuenta que es todo blanco, ¿no? Es tu única pista. Espejo. Espejo, sí. Es Blancanieves. Sí, pero espejo y la nieve. Ok. Bueno, pero no te iba a decir nada más eso, sino que al principio te dijeron el nombre de ella. Y no sé si te fijaste. Bueno, a lo mejor más adelante te fijas en los demás. Para decirte un poquito del por qué la serie se llama RWBY. Así. Sí, para explicarte. Pero bueno, pues ya le atinaste a 2. Faltan 2. Hasta ahorita, entre red o entre rojo y blanco, ¿cuál te gustó más? No, es rojo. ¿Rojo te gustó más? Me gusta más. ¿Por? Porque es poderosa. Es poderosa. ¿O sea, te pareció que es más fuerte rojo que blanco? No. ¿Entonces? Están igual las dos. Ok. Entonces, ¿por qué te gusta más rojo? Por las imágenes. Ah, ok. Sí. Va. Bueno, vamos ahora con el negro. Black. El Black Trailer. Igual, vamos a ver si le atinas a en quién está basada. Ah, una característica es que estos trailers cuando salieron tenían salieron con un tiempo considerable entre cada uno. Entonces creo, hasta donde yo tengo entendido, que después de que ya habían salido el rojo y el blanco, mucha gente le comentó a las personas de Rooster Teeth que estaba padre, pero que al ser tan conceptual o al tener tan poco diálogo, no les permitía conocer mucho de las personalidades del personaje que eso les gustaría. Y debido a eso, en los siguientes 2 trailers, que son negro y amarillo, ahora pusieron diálogo. No. Alguna vez leí eso, no me consta, pero me suena lógico, porque sí fue extremadamente conceptual el red trailer, el blanco también, y a partir de este cambian un poquito. A la gente nos gustan las historias. Ah, pues claro. Sí. No ves. Si sabes, y si no sabes. Bueno, ahora va el Black Tiger.
Igualmente hay un pequeño texto. Ok. Sí. Me cuentan las horas. Blake, it's time. Okay. ¿Y dónde estás tú, ni qué es? Pues pudiéramos llamarlo un mundo un poco alternativo a este. Alternativo. ¿Y por qué está recomendado? No, Ah, pues. otra no. A lo mejor ya luego lo vas entendiendo. Mm, Igual te digo, son un poco diferentes estos mm. trailers a los demás, a los dos anteriores. Don't be so dramatic. Intruder, identify yourself. Y ya no está pantalones negros, está No, morado. pues en sí las demás también tenían combinaciones de colores. Sí. Pero ahí se nota más. Ujú, es más contrastante. Sí. Ah, algo que no mencioné es también, Monty Om también era artista marcial y bailarín. Así. Entonces él también, hasta donde tengo entendido, no coreografió todas las... Es lo que siempre me Perfect. Move up to the next. No coreografió todas las escenas de combate hasta donde yo sé, pero no dudo que haya puesto también ahí algo de sus ideas. Ay, Adam. We need to get out of here. Buy me some time. Are you sure? Do it. es como una tarántula. No, Lo que los está atacando. sí, Algo así. un cangrejo. Ujú. Ya. Ay, híjole. Es todo como muy visual. Ok. Bye. Mm.
Y ese es el Black Trailer o el trailer para negro. Negro. Eh, Ese es el que más me ha gustado. ¿De ropa? ¿Es el que más te ha gustado? Sí. Ok. Y bueno, antes de hacerte las otras preguntas, me quedé un poquito con la duda. ¿Entendiste cuál era la historia en sí? ¿Por qué estaban ahí? ¿Por qué ella dice al final adiós? No entendí por qué se saltó lo último. Ok. Al principio, ellos no me dicen el tren está cerca y ya llegan ahí, ¿no? Sí. Obviamente querían algo que estaba ahí, Sí. pero luego él menciona algo de poner las cargas. No, sí. Creo que fue él. Bueno, se menciona algo de poner las cargas y ella pregunta qué hay con los operadores. Y él dice que con ellos. Entonces ahí como que había una pequeña diferencia de opinión y pues podemos asumir que por eso ella al final... Como que se hizo injusto que murió inocente. Puede ser. Sí. El caso es que hubo una diferencia de opinión ahí y podemos asumir que por eso el final es el adiós. Adiós. ¿Alguna pista? ¿Tienes alguna idea de en quién pueda estar basada ella? En la mejor. Ok. Bueno, como ya te dije que ellas dos estabas bien, con ella no le atinaste. No. A lo mejor más adelante te dan más datos que te pueda hacer que le atines, pero no le atinaste. Tiene gatos. Nah, tú la adivinas más adelante. Tú siempre quieres las cosas bien fáciles. No, más adelante a ver si lo adivinas. Ya si de plano avanzamos mucho en la historia y veo que nomás no, ya te digo. Bueno, ropa te gusta más ella, no sabes quién es aún. Poder, ¿crees que sea más fuerte quién de todas hasta ahorita? El ojo. ¿Sigues pensando que Red es más fuerte? Sí. Bueno, dijiste que Red y White estaban empatadas, Casi iguales. pero ¿consideras que Red es más fuerte? Sí. Okay. Hasta ahorita sí. Okay. Eso. Y bueno, ahorita mencionaste que sí se te hacía muy visual, Sí. pero se te hizo como que fue un cambio muy brusco el estilo de los anteriores a este. Sí. ¿Por qué? Porque como que la violencia como que está más artística. ¿La violencia está más artística? Me preocuparía si hicieras arte. Ok, Ya sé que está artística, ya sé. Ambos sabemos que lo somos. Es cuestión de familia. Sí. Pasemos al siguiente. A mí me gusta que hagamos muchas familias. Sí, hay una cierta anécdota de cuando yo era muy pequeño. ¿Alguna vez han visto una película que se llama Congo? Si no la han visto, hay una escena donde un gorila le arranca la cabeza a un tipo y actualmente a mi edad la veo y digo, se ve bastante chido, no tan real, lo que tú quieras. Pero está bastante bien elaborada la escena. Y yo la vi muy pequeño. No sé, no me acuerdo cuándo salió la película, pero estaba muy chavillo. Entonces volví a ver la película hace poco y fue así de... Yo vi eso cuando salió, ¿por qué me dejaste ver eso? Pues como que sale en los periódicos, en las noticias. Sí, y bueno, ahora sí, igual soy de su opinión de que es la realidad, no hay por qué huirle a la realidad, como es la muerte, la sangre, desgracias. Sí. Pasemos al siguiente video. Esto ya se puso muy incómodo. Ok, este es el último tráiler. Terminando este tráiler, ya pasaríamos directo a la serie. Es el tráiler de amarillo. Entonces, go. ¿De qué son las bases?
La verdad nunca me he puesto a investigar si son de algún lugar o si Monty o algún otro de los escritores las realizó. Mm, a mí me gustó mucho la segunda, La de blanco. el banco. Ok. Bueno, este es amarillo. Trae un gallo, Creo que es parte de su dos looks. look. Mm. Una discoteca, Ujú. una chica. Strawberry sunrise. No ice. Oh, and one of those little umbrellas. Aren't you a little young to be in this club, Blondie? Aren't you a little old to have a name like Junior? You know I am. You got a name, sweetheart? Yes, Junior, I've got several. But instead of sweetheart, you could just call me Sir. Ándale, You know ándale. everything, Un golpe bajo. and I'll let you go. Un apretón bajo. Excuse me? Gato. Looks like we have an audience. This must be kind of embarrassing for you, huh? Awkward. Listen, Blondie, sir, if you want to make it out of this club alive, I suggest you let me go. Now. Ugh. You'll pay for that. Oh, Junior, I was just playing with you. Don't be so sensitive. Come on, let's kiss and make up, okay? Huh? Okay. Pues, pero algo le va a hacer, ya ve, algo le va a hacer. Y no un beso. No. Bueno, era mi cachón. Ujú. Era, Es como un remix. sí, por los torrinos. Melanie, who is this girl? I don't know, Milsha, but we should teach her a lesson. Ah, ya sé quién es. Ok. Bueno, no sé si lo ubicas, pero esa es la letra de el Black Trailer. Sí, Es la letra del tráiler que acabamos de ver, el anterior, el negro. entendido. ¿Quién sigue ahora? ¿Quién sigue? Éntrenle. Sí, sí. Hay una bazooka. Ujú. Ya.
le cambia el color de los ojos. Ujú. Sí. Yang? Is that you? Oh, hey, sis! What are you doing here? Cambia loco. It's a long ¿Qué story. dijiste? Que pareciera del ojo. ¿Pareciera? Pareciera del ojo. ¿Cómo? Que pareciera la del ojo. Es la de rojo. Sí, la del ojo. Ujú. Sí, Y bueno, pues ahora sí ya tienes los cuatro. las 4. Tengo varias preguntas. A ver. ¿Por qué esos colores precisamente? ¿Por qué no la luz? ¿Por qué no el verde? ¿Por qué no el morado? No te puedo contestar todo de lleno porque creo que hay cosas que vas a descubrir más adelante sola, si prestas suficiente atención. Lo que te puedo decir ahorita es que las iniciales del nombre de cada una de ellas, son las iniciales del color en inglés. En inglés, sí, ya me había dado cuenta. ¿Ok? ¿Y de quiénes te sabes el nombre? ¿Cómo? ¿De quiénes te sabes el nombre? No, el nombre. Pero rojo, gris, blanco, white, negro, blanco. Sí, pero ellas no se llaman rojo, blanco, negro. No sé los nombres hasta ahorita. No, pero entonces, ¿cómo hiciste Bueno, X. Te diré que sí. Es que hice la razón nomás por color. Ok. Que rojo, gris, que W, white, que negro es black Ujú. y amarillo yellow. Sí, o sea, esa deducción la hiciste en torno a que esos son los nombres de los colores en inglés. Sí. Pero yo lo que te estoy diciendo es que el nombre propio de cada una de ellas, Ese todavía no lo sé. ese también empieza con esa letra. Así. Es lo que yo te estoy diciendo. ¿Qué otra pregunta tienes? La amarillo es la de Kiwi. ¿La de amarillo qué? Esa es la de Kiwi. Ah, que si está basada en la novia de Kill Bill. Kiwi. No. No es así. Bueno, pues sacaste un 50. Le atinaste a 2 y a 2, ¿no? Hasta ahorita. Hasta ahorita. He de decir que me sorprende que no le hayas atinado. La mayoría de la gente batalla mucho para atinarle a negro. Batallan muchísimo. Pero a amarillo por lo regular sí le atinan. Así. Ujú. Pero bueno, igual más adelante a ver si hay más teorías. Así porque la novia blanca no es de sexos. Ni de mitología griega. Ellas 4 en particular son puros cuentos. No sé si con esa pista ya te ayude más. Pero cuentos de infantiles. Ellas 4 son cuentos infantiles. Caperucita Roja, Blancanieves. Gatúbela. ¿Gatúbela es un cuento infantil? No era. No. No sé qué tipo de cuentos infantiles te contaban a ti. A mí me contaban el de Congo. A mí me contaron uno rosa. Ok. Muy aburrido. Ok. Bueno, ¿más preguntas? No, ya no. Bueno, ahora sí yo tengo unas. De los 4, ¿cuál tráiler te gustó más? El rojo. Rojo. ¿Qué personaje te interesó más? El amarillo. ¿Por qué? Porque como que tiene más historia. Ok. ¿Y quién crees que es la más fuerte? El blanco. ¿Blanco? No, Sí. pero hace rato pensabas que era en la de rojo. Ahora el blanco. ¿Por qué? ¿Por qué cambió de Porque opinión? se muy cerebro, pero no. Esos cerebros. Ok. Bueno. No sé, ¿alguna otra pregunta que tengas? ¿Algún otro comentario antes de terminar con los trailers y pasar a la serie? Porque ella salió con y la semana.
Bueno, ella también salió acompañada, pudiéramos Con, decir. al último. Pero, No, o pero sea- fui yo solo. Y nadie no fue yo solo. Pues a lo mejor porque el que no esté sola es una pista para que sepas quién es. Mm. No, Torita, necesito besar. Pero ahí te lo llevas de tarea. No así. Bueno, gente, esta será la reacción a los trailers de Ruby por parte de mi madre. Nosotros vamos a seguir viendo la serie ahorita, pero ustedes tendrán solo el video de los trailers por este momento. Ya irá llegando la serie un poquito más adelante. Igual yo creo que como tenemos mucho que ver, son 5 volúmenes, pues nos vamos a ir con algo de prisa. Juntar, como al principio los capítulos son muy cortos, juntar una buena cantidad en un solo video. Y pues ahí nos estamos viendo. Cualquier duda, comentario que tengan es bien recibida en la sección de comentarios. Estaré checándolo yo principalmente por cuestión de spoilers, pero igualmente si hay algo que le quieran preguntar o decir a mi madre, pues yo le comento para que ella les pueda contestar directamente, o si no que yo me diga, oye, pues contéstales esto. Y estamos en contacto. La visión es de una mamá, una señora Annie, que Annie no conoce mucho Annie. Sí, es una visión de una señora grande, pero locochona y que conoce de anime más de lo que ellos creen. Ella ya se ha aventado Full Metal Alchemist Brotherhood, que le gusta mucho, Death Note, Samurai X, Kuroko no Basket, no la acabo de ver, Attack on Titan, bueno, Shingeki no Kyojin, la primera temporada de Boku no Hero Academia, High School of the Dead. Hagan sus preguntas. ¿Has visto? Bueno, nos vemos, gente. Hasta luego. Adiós.